Nos vamos a ir al norte de la Argentina, más específicamente a Misiones. Venimos recorriendo con nuestra señal el conflicto yerbatero, ¿no? Que tiene su tiempo. Por cierto, es un conflicto de larga data respecto a cuestiones vinculadas básicamente al perfil de los productores, a las ganancias, a, bueno, esta renta, ¿no? Que se la quedan unos pocos, ¿no? Los yerbateros allí en Misiones en su peor momento, ¿no? Desde 2015, dicen pocos los estudios. Vamos a hablar de primera mano con Marcelo Hacklander, que es productor yerbatero y también presidente de la Asociación Unión de Agricultores de Misiones. Marcelo, un gusto saludarte. ¿Cómo te va? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Un placer poder charlar con ustedes y por ahí darle un poquito más un panorama de todo lo que estamos pasando acá en la provincia. Bueno, vamos con eso, Marcelo, que me parece interesante, el contexto de la situación que están viviendo hace tiempo allí. Sí, a ver, esta situación se habla del 2015, pero en realidad la cuestión se complicó a partir del 2023, cuando sale el famoso decreto 7023 que desreguló varias funciones que tenía el Instituto Nacional de la Yerba Mate, que era nuestro paraguas protector, si se quiere, para cuidar justamente a nosotros, a los pequeños y medianos productores, donde después del decreto deja de tener facultades de fijación de precios y un montón de cuestiones más que de regulación de plantación, por ejemplo, que eso también nos ayudó y mucho. Y bueno, esto nos lleva a una situación complicada y bueno, o sea, no sé cómo va a terminar siendo la salida de esto, porque bueno, como bien decían, el tema de las protestas y demás, hoy estamos con unos precios que ni siquiera cubren los costos productivos y no hay ningún tipo de esperanza ni se vislumbra una claridad al fondo del túnel todavía. Marcelo, ¿cómo está compuesta la cadena de valores para toda la línea de producción yerbatera? Bueno, no voy nombrando y con un número aproximado a la cantidad que somos por cada eslabón. En el caso de los trabajadores rurales hablamos de alrededor de 15.000 trabajadores, que son 15.000 familias. Nosotros somos alrededor de 13.400 productores hoy inscriptos. Hay alrededor de 220 secaderos que están trabajando y alrededor de 50 pequeños molinos y molinos grandes que están haciendo la producción de los paquetes. A esto, o sea, sumarle también a la parte de los secaderos, la cantidad de gente que utiliza también para la mano de obra. O sea, hablamos de una cantidad importante de familias que están involucradas. 30.000 familias. Es un número tremendo, exponencial, ¿no? Una ciudad. Y hablamos de 120.000 personas aproximadamente relacionadas directamente, con una familia tipo de 4 integrantes nada más. Sí, es una ciudad. ¿Y cuál es la etapa de negociación hoy, si es que tienen la posibilidad de tener diálogo abierto, Marcelo? No, la verdad que de parte del sector industrial, quienes son los que elaboran y venden el paquete, directamente se cerraron a un número que habían ofrecido a principios del mes de marzo ahora, pero tampoco se está cumpliendo porque hablábamos de 300 pesos, donde, bueno, eso hizo a que por ahí en muchos sectores, muchos lugares de la zona productora levanten las protestas y demás, pero esto no se está cumpliendo hoy tampoco. Justamente anoche hablaba con un prestador de servicio que hace el trabajo de cosecha y flete y entrega en uno de los secaderos, me decía que al productor, descontando la tarifa y el flete, le quedaría alrededor de 130 pesos de bolsillo por cada kilo de hoja verde de yerba mate entregada en el secadero. Claro. Esto es algo que realmente no cubre ni siquiera los costos productivos, porque hoy una macheteada por hectárea ronda los 70, 80 mil pesos sin mucho más números que hacer. Marcelo, es interesante para los que no estamos cerca del lugar y no conocemos un poco la actividad, para conocer en números llanos, ¿no? Hoy el kilo de yerba en un supermercado, en un hipermercado, está 3.500, 4.000 pesos, depende de la marca, ¿no? Ese es un valor promedio de la yerba puesta
en la góndola de supermercado. En esa cadena, hasta que ese precio se define, participa toda esta gente, como me decías. ¿Y ese es el valor que le pagan hoy a un productor? Bueno, por lo general, o sea, el valor que se tomaba era el 10% del valor del paquete en góndola, para que sea el valor de nuestra materia prima, de la hoja verde. Y a su vez, el 10% de lo que ganábamos nosotros pagábamos a nuestros trabajadores rurales, o sea, para la cosecha. Te imaginarás que hoy pagarle el 10% de lo que nosotros percibimos cuando un trabajador, un cosechero, te hace alrededor de 300 a 400 kilos, 500 kilos por día, realmente va a terminar siendo un ingreso miserable para una familia. Y como te decía, ni hablar de nosotros, que nos quedan 130 pesos aproximadamente libres por kilo, que nosotros después tenemos que hacer el mantenimiento de la plantación, hacer la limpieza, las fertilizaciones, el cuidado anual de la plantación, los impuestos y demás. Realmente termina siendo algo inviable para los productores, siendo que, como te decía al principio, estas reglamentaciones que tenía el Instituto Nacional de la Yerba Mate eran justamente para protegernos a nosotros, claro. Porque ese valor que se tenía por medio de una fijación de 2 fijaciones de precios al año, en marzo y en diciembre, eran justamente para la protección de ese valor que nosotros tenemos de costo productivo por cada kilo de hoja verde, y después se le agregaba un pequeño porcentaje de margen de utilidad para el productor. Hoy directamente estamos por debajo del costo de producción, que son 365 pesos más o menos por kilo de hoja verde, y realmente no vemos un futuro promisorio. La idea del instituto era justamente eso, de que tengamos una actividad que pueda ser previsible en el tiempo y que acompañe también al pequeño productor para que siga viviendo de la actividad. ¿Qué volumen de producción anual tienen allí, Marcelo? Y fíjate que se hablan de 850 millones de kilos anuales. El año pasado tuvimos 986 millones de kilos, donde esa superproducción debería haber hecho bajar muchísimo el precio del paquete en góndola, que era lo que se hablaba con el tema de la liberación del mercado yerbatero y demás. Eso no sucedió en ningún momento porque el paquete siguió subiendo. De diciembre de 2023, que andaba alrededor de los 2.000 pesos el paquete, 2.200, 2.500, pasó a 3.000, 3.500, 4.000, 4.500. El precio siguió subiendo y a nosotros nos fueron recortando los ingresos, que terminamos en número que no cubrimos el costo productivo. Claro, que es insumos, que es materia prima, bueno, que es un montón de cuestiones que tienen allí para desarrollarlo, ¿no? Sí, o sea, hablamos de, como te decía, la mano de obra para desarrollar las actividades básicas de mantenimiento de un lote, las macheteadas, los herbicidas que tienen que ser aplicados, los fertilizantes que tienen que ser aplicados también en las parcelas y demás. Realmente no te alcanza ni para hacer el mantenimiento mínimo del lote con estos valores que nos están pagando hoy. Bien, ¿cuáles son el periodo del año que ustedes tienen ocupada la producción allí, Marcelo? Bueno, la plantación yerbatera, o sea, la producción yerbatera es un cultivo perenne. Nosotros hacemos la implantación del cultivo y recién al tercer año comenzamos a hacer la primera cosecha de esto. Entonces, las plantaciones más viejas que hay acá en la zona productora superan los 100 años. Así que es un cultivo que se implantó para tenerlo durante muchísimos años. O sea, y tenemos que hablar de cuidados muy buenos por el tema del cuidado del suelo, del agua, de las podas de cosecha y demás, y el cuidado del suelo principalmente con el tema de las cubiertas verdes, las labranzas, de no afectar la calidad del suelo, porque si no las plantas se van muriendo de a poco, como pasa en la zona de ustedes, que hacen aplicaciones entre siembra y siembra de algún calcario para mejorar la calidad del suelo. Bueno,
nosotros también tenemos que ir haciendo esas mejorías en el tiempo, aplicando calcáreos, aplicando materia orgánica, sembrando diferentes tipos de cubiertas verdes para poder mantener el suelo en el tiempo y que la producción se mantenga también estable, porque si no vamos perdiendo kilos. Y fíjate vos que a estos precios, si no tenés un rendimiento importante por hectárea, terminás trabajando gratis directamente y nos terminamos fundiendo todos. Y eso va a ser lo peor, que esto, de esta manera de liberar el mercado absolutamente, va a llevar a mayor concentración, lo que se había dado ya en los años 90, donde de alrededor de 10.000 productores que había en ese momento, terminamos quedando alrededor de 5.500 a 6.000 productores. Y de 200 secaderos, 180 secaderos que había funcionando en ese momento, que eran pequeños secaderos en toda la zona, o sea, cerca de todos los lugares donde había chacras productivas, quedaron alrededor de 40, 50. Esto hace a que la situación vaya concentrando cada vez más la tierra en manos de pocos productores que terminan siendo integrados, los que tienen plantación, los que tienen el secadero y los que tienen el molino y venden su paquete en la góndola. Bien, allí están. Marcelo, ustedes también, ¿no? Con la asociación reunidos y reclamando estas cuestiones. Vamos a seguir este tema desde estos lugares porque hay que visibilizar, ¿no? Una lucha invisible que ustedes tienen allí desde aquel lugar sin ningún tipo de respuestas y con números que indudablemente no son rentables para nadie, solo para algunos, ¿no? Te mando un abrazo y bueno, la información que ustedes necesiten, nuestra señal está a disposición. Bueno, muchísimas gracias y también de la misma manera me pongo a disposición de ustedes para cuando gusten. Un abrazo grande a todos. Gracias, Marcelo. Saludos. Buena semana.